¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos al programa de este día. Un saludo cordial para todos ustedes. De parte de su hermano y amigo Ángel Galiano, estamos listos para presentarles un programa más, un estudio más de la Palabra de Dios. Aquí a través de Ángel Mensajero TV, esta transmisión en vivo que hacemos todos los sábados para estudiar la Palabra de Dios a través de Facebook Live. También estamos posteando estos temas en nuestra página de YouTube, ahí nos encuentra como Ángel Galiano. Désese una pasadita por ahí, tenemos muchos temas de estudio de la Palabra de Dios. Y si usted quiere recibir notificaciones, suscríbase a nuestro canal, eso nos servirá muchísimo a nosotros de manera de motivación. Y también no se olvide de activar una campanita que tiene allí YouTube para hacerle saber cada vez que nosotros subimos algunos de estos temas, los temas que estudiamos los sábados aquí a través de nuestro canal. Bueno, para todos en todas partes, hoy nos evitamos un poquito de perder tiempo, no es perder tiempo, sinceramente gastarlo en el especial musical que tenemos, porque consideramos que necesitamos un poquito más de minutos el día de hoy para presentarles la segunda parte del tema que hemos estado iniciando, que iniciamos desde la semana pasada, cómo lo es la Babilonia moderna, qué significa, ¿verdad?, en nuestro tiempo, porque normalmente cuando nosotros escuchamos este término, pensamos mucho allá atrás en el tiempo, allá en el Viejo Testamento, donde se habla de este importante imperio babilónico que existió. De hecho, la Biblia lo señala como el primer gran imperio que surgió, ¿verdad?, hace muchísimo tiempo, el primero de 4 que la palabra de Dios señala, ¿verdad?, que existirían, que se levantarían en el mundo, ¿verdad? Y que, bueno, ya hemos estudiado bastante en estudios anteriores aquí a través de nuestro programa. Pero el día de hoy yo traigo un tema muy interesante, mis queridos hermanos. Realmente yo les invito para que se queden y compartan con nosotros y estudien con nosotros este tema tan importante. Usted se va a dar cuenta el por qué atañe o es importante para la vida de cada uno de nosotros que vivimos en esta época, en este momento de la historia del mundo, ¿verdad? Así es que les invitamos para que también pueda compartir esta transmisión con sus contactos, ¿verdad? Y así podamos adentrarnos al estudio de la palabra de Dios. Antes de todo, yo quiero iniciar en este día con una pequeña oración para que de esa forma podamos permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a explicar este tema que en realidad no es difícil de entender, pero sí, la palabra de Dios nos dice que es un misterio y los misterios únicamente pueden conocerse, podemos saber un poco de ello si le pedimos al Señor que nos dé iluminación del cielo, porque Él sí puede revelar todos los misterios a sus siervos. Y nosotros queremos ser siervos de Dios, queremos que Dios nos revele cada una de los pasajes de la palabra de Dios, porque realmente hoy en día hay mucha Biblia que es mal interpretada, muy mal entendida, muchos pasajes de la Biblia, el cual nos tiene a veces al pueblo cristiano en dificultades al momento de querer interpretar algunos versículos, ¿verdad? Hay muy mala interpretación hoy en día y quizás nosotros podemos ser parte del problema también, porque a veces no oramos mucho, no le pedimos a Dios que nos revele qué es lo que quiere decir, qué representa para mí y cuál es la lección que debemos de aprender en cada una de las enseñanzas que el Señor nos deja en su palabra. Pero bien, quiero iniciar rápidamente con este tema, invitándoles a ustedes que se queden, ¿verdad?, con nosotros. Cualquier pregunta que usted quiera o comentario que quiera formular, no tenga ningún contratiempo y escríbalo allí en nuestra caja de comentarios. Vamos a tener una palabra de oración a la cual le pedimos, mis queridos amigos y hermanos, que nos acompañen, ¿verdad?, por unos segundos. Querido Dios y Padre,
Estamos aquí de vuelta, Señor, en este sábado para estudiar su palabra. Queremos escuchar su voz hablándonos a nuestra conciencia y hablándonos a través de su palabra inspirada, de las palabras que usted inspiró a sus siervos, los profetas. En esta hora, ese mismo espíritu, Señor, que usted utilizó para inspirar a estas personas, queremos también, Señor, que usted nos lo dé para poder entenderla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy traigo una serie, me quedó un tiempito para poder editar cada uno de los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy, así es que vamos a estar presentándolos ahí en la pantalla para que usted rápidamente se ubique en dónde estamos, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar en este momento. Déjenme poner por acá. Como les he dicho siempre, yo soy el operador, el camarógrafo y todo el equipo, ¿verdad? Lo conforma mi persona. No quisiera, pero que no tengo nadie más que me ayude, ¿verdad? Mis hijos están muy pequeñitos y bueno, todavía no conocen de esto. Espero que algún día puedan ayudarme a manejar los equipos, ¿verdad? Ya que es muy importante en estos tiempos de la tecnología. El mundo, mis queridos amigos, el mundo desconoce, y lo puedo decir con mucha seguridad, la mayor cantidad de las personas en el mundo desconoce cómo será el fin de todas las cosas. Hay un hecho muy grave que nosotros, ya sea de forma intencional o por razones de ignorancia, cometemos, y es desconocer de dónde venimos y a dónde vamos. El mundo hoy en día desconoce el relato de la creación y desconoce todos los eventos que ocurrieron después de esta. Eso nos pone en una plataforma poco segura en cuanto a nuestro futuro y en cuanto a nuestra salvación. Es triste porque usted se encuentra con personas hoy en día que ignoran el relato de la creación y por ende de que hay un Dios creador. Uno de los libros más hermosos, a mi parecer, juntamente con el Apocalipsis, que es otro de mis libros favoritos, que aparece en la Biblia, es el libro de Génesis. No sé cuál es el suyo, cuál es el favorito, pero cualquiera que sea, yo le doy la razón. Toda la palabra de Dios es inspirada por él y es hermoso escuchar y leer la palabra de Dios. En el Génesis, en cuyas páginas se encuentra escrito el origen, el transcurso de la historia y el fin de este mundo. Nos cuenta de cómo surgió todo lo que existe, cómo caímos en desgracia, pero también nos habla de un libertador que finalmente pondría fin a la maldición, o pondrá fin más bien con toda certeza, de forma afirmativa, con la maldición del pecado y las consecuencias de este. Pero también el libro de Génesis cuenta una historia que tiene suprema importancia en nuestros días, aunque tuvo lugar casi al principio de la historia de este mundo, ¿verdad? En el capítulo 11 de Génesis, capítulo 11 de Génesis, encontramos el relato de la Torre de Babel, ¿verdad? Allí encontramos el relato de la Torre de Babel, una historia real que ocurrió más o menos unos 100 años después del diluvio. Es interesante remarcar que después del diluvio, Dios ordenó que los descendientes de Noé se esparcieran por todo el mundo. Aquí está en la palabra de Dios, nos dice en Génesis 9:1, dice la palabra de Dios: bendito Dios, o bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. La orden fue lo suficientemente clara como para ser mal entendida, ¿verdad? Era el propósito de Dios que sus hijos habitaran toda la tierra, que se esparcieran por cada rincón del globo terráqueo. Pero más adelante vemos cómo los constructores de la torre hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios había dicho.
y se juntaron en rebelión en contra de Dios y levantaron una torre para estar unidos y de esa forma no fueran esparcidos. Génesis 11:4 nos dice la palabra de Dios, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. Escuche esto, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Algunos no creían en la existencia de Dios, tal y como existe hoy en día también. Otros creían que Dios existía. Los enemigos de Dios se sentían diariamente reprobados por la conducta justa y la vida piadosa de los que le amaban y obedecían y exaltaban, ¿verdad? Los incrédulos se consultaron y decidieron separarse de los fieles, viajaron hasta tierras lejanas, ¿verdad? Y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron, dice la historia, una ciudad y concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegaría hasta las nubes para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre, ¿verdad? Y no ser esparcidos o separados jamás. Pensaba que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iba a construir o que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, que serían dioses y gobernarían a la gente. Como podemos apreciar, mis queridos amigos y hermanos, claramente vemos cómo los antidiluvianos rechazaron las instrucciones de Dios de expandirse sobre la tierra. Ese era el mandato, esa era la orden que Dios había dado. Y el relato continúa en el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis, cuando dice, aquí estamos en Juan, vamos a presentarles Génesis 11, Génesis 11, 1 y 2, dice la palabra de Dios. Permítame, vamos a mostrarles este verso. Génesis 11, a ver si lo tenemos por acá. Génesis 11, bueno, no sé si no lo tenemos por acá. Dice la palabra de Dios en Génesis 11, 1, 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, llenaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. En realidad, no es que había una sola lengua o que hablaban el mismo idioma, no. ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Este es lo bonito de la comparación de la palabra de Dios, comparar texto con texto y su contexto. Digo esto porque en el capítulo anterior, o sea, el capítulo 10, nos dice que había muchas lenguas o idiomas de acuerdo a sus razas, ¿verdad? Veamos lo que nos dice Génesis en el capítulo 10 y el versículo 5. Vamos a ver si podemos esta vez, ahí la tenemos, déjenme ver, vamos a tratar de colocarlo bien porque a veces no se ven, están un poquito descentralizados. Ahora sí, de esto dice la palabra de Dios, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Obviamente habían lenguas, habían naciones en ese entonces. Entonces, valga la redundancia, ¿en qué sentido es que nos dice el relato que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras? Quiere decir que todos ellos estaban de acuerdo, tenían un mismo espíritu. Todos ellos estaban en rebelión en contra de Dios. Es el mismo espíritu que hoy en día hay en el mundo, un espíritu de rebelión y de independencia de Dios. De nuevo quiero repetir este principio, ya que Dios lo ha establecido justamente para sus hijos, ¿verdad? Obedientes a su palabra, que no quieran repetir la historia, especialmente cuando la historia es negativa. Y básicamente se aparten de repetir esa mala historia, ¿verdad?
Este principio yo lo vengo repitiendo desde que tengo uso de razón, y quizás usted va a decir otra vez lo mismo, pero hoy en día en este estudio tiene mucha relevancia porque tiene que ver. Me refiero a Eclesiastés. Eclesiastés 1, fíjese aquí, Eclesiastés 1, 9 y 10 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La pregunta es, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han predecido, dice la palabra de Dios. De esta forma, como Dios nos quiere enseñar o alertar en nuestros días que lo mismo que pasó en la historia allá atrás, y específicamente en la historia de Babilonia, es lo mismo que pasará en nuestros días. Cuando nos habla de Babilonia, en el último libro de la Biblia, a la cual la palabra de Dios nos llama a estar atentos, porque esta Babilonia que aparece mencionada en al menos 4 capítulos del Apocalipsis, como ser el capítulo 14, 16, 18, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la Babilonia mencionada inicialmente en el capítulo 11 de Génesis. ¿Ve usted cómo este principio, que las cosas que sucedieron se repiten? Claro, para Dios es de suprema importancia y sobre todo para nosotros que la entendamos, ¿verdad? Es aquí entonces donde Eclesiastés tiene relevancia al decirnos que eso que pasó en el pasado se repetirá con seguridad en el futuro. En este caso, la experiencia, el espíritu de Babilonia llegaría hasta nuestros días con el propósito de contagiar a los habitantes de la tierra con su espíritu apóstata, espiritista y de rebelión contra Dios, como veremos más adelante en este estudio, a ver si nos queda con nosotros, ¿verdad? Porque al final nosotros, sinceramente, la palabra de Dios nos hablará claro y vamos a poder entender de qué se trata del espíritu de Babilonia que está gobernando y que realmente está sometiendo y tiene de rodillas al mundo en este momento. De modo que cuando vemos el relato de Génesis 11, vemos cómo esta generación, acompañada del liderazgo de este poderoso cazador como lo fue Nimrod, se enfrascaron en un proyecto, en un nuevo orden de cosas, donde la voluntad de Dios quedaría fuera de sus planes. El relato en la palabra de Dios sigue diciendo en Génesis 11, 3 y 4 dice la palabra de Dios, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es interesante, mis queridos amigos hermanos, ver la decisión que tomaron ellos, y era hacer una ciudad y una torre cuya cúspide, dice la palabra de Dios, llegue al cielo, y hagámonos, decían ellos, hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. En relación a este acontecimiento, una escritora prolífera, muy famosa, americana, escribió hace 100 años atrás un comentario sobre este versículo. Decía ella, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. Así su ciudad se convertiría
en una metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Uno de los comentarios bíblicos más importantes comenta también en relación a este versículo y dice que Caín había edificado la primera ciudad. Ahí nos habla de este punto en Génesis 4:17, quizá para eludir, dice, la vida nómada que Dios le había impuesto. El plan original de Dios era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y la cultivaran, según Génesis 1:28. La edificación de las ciudades representaba una oposición a ese plan. La concentración, escuche bien, mis queridos hermanos, de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Las ciudades siempre han sido focos de delincuencia, pues en tales ambientes Satanás encuentra menos resistencia a sus ataques que en las comunidades más pequeñas, donde la gente vive en estrecho contacto con la naturaleza. Dios le había dado a Noé que repoblara, o le había dicho a Noé que repoblara o llenara la tierra, según Génesis 9:1. Sin embargo, temiendo peligros desconocidos e imaginarios, los hombres quisieron edificar una ciudad con la esperanza de encontrar en ella seguridad mediante la obra de sus propias manos. Eligieron, obviamente, olvidarse que la verdadera seguridad proviene tan solo de confiar en Dios y obedecerle. Los descendientes de Noé, que se multiplicaban tremendamente, rápidamente, deben haberse apartado muy pronto del culto del verdadero Dios. Buscaron protección debido al temor que sus malos caminos atrajeran de nuevo una catástrofe. Mis queridos hermanos, amigos, hoy en día no es muy diferente a la experiencia antidiluviana. La mayor parte de la población mundial se concentra en las ciudades de los países y eso precisamente es lo que está atrayendo o trayendo tantas muertes hoy en día con el COVID-19, por el hacinamiento excesivo de personas en las ciudades. Como todos ya conocen, ustedes saben lo que ha pasado, por ejemplo, en New York, que en su momento reportó la mayor cantidad de contagiados y muertes en Estados Unidos. Hoy en día le sigue Miami, Los Ángeles, entre otras ciudades. Dios tenía razón, que buscar las zonas despobladas trae como consecuencia un mejor estilo de vida. Pero el espíritu babilonio sigue invitando a las gentes a dejar el campo y concentrarse en las grandes ciudades. Es un error que todos hemos cometido por ignorancia o por lo que sea, mis queridos amigos. El diablo sabe muy bien que cuando vivimos en las ciudades somos presa fácil para él. Y eso lo podemos ver en nuestros días, cómo nuestros jóvenes son víctimas del vicio, las drogas, la perversión sexual, la inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Qué significaba esa torre en el sentido espiritual? ¿Qué significaba esa torre que edificó Nimrod y esa generación? Esta daría a los habitantes de la ciudad la deseada sensación de seguridad. Una ciudadela tal los protegería contra los ataques y los capacitaría, así lo creían, para escapar de otro diluvio. A pesar de que Dios había prometido que nunca sucedería, el diluvio había cubierto las más altas montañas del mundo antidiluviano, pero no había llegado al cielo. Por lo tanto, sí podían erigir una estructura más allá que las montañas. Razonaban los hombres, quedarían a salvo, sin importar lo que Dios hiciera. Ese espíritu no es diferente hoy en día, mis queridos. Estamos luchando contra el cambio climático. Y muchos dicen que este mundo será anegado en agua. Cuando Dios dijo, no volveré a destruir el mundo en agua. Y entonces las naciones, las grandes organizaciones y los millonarios están buscando cómo salvarse. Obviamente haciendo sus planes sin contar con Dios. Las excavaciones arqueológicas revelan que los habitantes más antiguos
de la Baja Mesopotamia, levantaron muchos templos en forma de torres, dedicados al culto de diversas deidades idolatras, ¿verdad? O idolátricas. ¿Y cuál era el mensaje que ellos querían dar cuando decían, hagámonos un nombre? Interesante, la Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a la sabiduría superior y a la habilidad de sus edificadores. Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros y privaciones a fin de hacerse de un nombre o reputación. El deseo de buscar renombre indudablemente fue uno de los motivos impelentes para construir la torre. Además, el orgullo puesto en una estructura tal pues tendría a mantener la unidad para la realización de otros proyectos impíos. De acuerdo con el propósito divino, los hombres deberían haber preservado la unidad por medio del vínculo de la religión verdadera. A Dios le agrada que nos unamos, ¿verdad?, a Él a través de estos propósitos. Cuando la idolatría y el politeísmo, sino también el espíritu de hermandad, un proyecto como el de la torre que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, estaba condenado al fracaso. Es obvio que únicamente los que habían renegado de Dios tomarían parte en esas actividades. Génesis 11:5 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y descendió Jehová para ver, dice la palabra de Dios, la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada, escuche bien, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mis queridos amigos, quiero detenerme un poquito en este versículo. Déjeme dejar algo muy en claro, porque aparentemente lo que Dios dice acá pareciera que está en contra de su palabra. Mis queridos amigos, a Dios, escuche bien esto, quiero que usted, déjeme hasta tomar un sorbo de agua. A Dios no le molesta que seamos unidos y que emprendamos grandes proyectos juntos. No. A Dios no le molesta de ninguna manera que nosotros nos unamos. No. Juan 17, 21, 23 dice la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces Jesús dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. A Jesús le encanta cuando nos unimos a hacer algo en su nombre. El problema es cuando queremos hacer las cosas sin Dios. Porque cuando hacemos las cosas sin la compañía, sin los principios de Dios de por medio, esa es una obra humana destinada al fracaso y una empresa que finalmente traerá corrupción, contienda y males incalculables. Y no traerá frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Quiero presentarles este versículo, Juan 15, permítame presentarles este versículo de Juan 15, dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 dice, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí, que dice la palabra de Dios, nada, absolutamente nada podéis hacer.
De modo que el espíritu de Babilonia lo refleja perfectamente más adelante el rey Nabucodonosor cuando dijo, este es el mismo espíritu que vemos en los habitantes de la tierra, allí déjeme ver, sí, recuerde cuando Nabucodonosor dijo, no es esta obra de mis manos, cuando estaba dándose elogios él mismo, que él había construido Babilonia. ¿Y qué vino después? La destrucción. Todo Babilonia, el espíritu de Babilonia antigua era un espíritu de decir, estas son mis obras, yo lo puedo hacer. Trataban de decirle a la gente que ellos podían salir adelante por sí solos. El rey les proponía cuidados, el rey les proponía darles poder. Y eso no funciona así. Este es el mismo espíritu que vemos en los poderosos de la tierra. Hoy en día, el mismo espíritu Babilonia quieren construir un mundo perfecto, ¿verdad? Quieren construir un mundo perfecto sin tener que humillarse ante Dios y recoger su grandeza. Y por el contrario, dice, todo lo que el mundo es, lo hemos hecho con nuestro esfuerzo. Y para el 2030 habrá paz y seguridad en el planeta. Todas nuestras necesidades serán abastecidas y tendremos paz en el mundo y seguridad. Si usted va a la página, por ejemplo, de la ONU, usted puede leer los 7 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y verán que son puros mandamientos de hombres sacando a Dios de en medio totalmente. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando digan paz y seguridad, esta es una cita de Primera de Tesalonicenses, déjenme presentarles este versículo porque es de suprema importancia, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Todo proyecto, mis queridos hermanos, amigos, por muy grandioso que sea, si usted lee estos 17 puntos de la ONU, se dará cuenta que son extraordinarios, con excepción de algunos, ¿verdad?, que están en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Son puntos muy interesantes que de ponerse en marcha ayudarían al mundo, pero ellos van preveyendo o ellos están planificando hacer otras cosas además de eso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿será que en esos días la venida de Jesús estará más cerca? Porque cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y todos sabemos que cuando encontramos estas palabras en la palabra de Dios, valga la redundancia, dolores a la mujer como encinta, como ladrón en la noche, estamos hablando de la venida del Señor Jesús. Y Él dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos. La única destrucción total que va a venir sobre el mundo va a ser cuando Jesús venga por segunda vez. En Romanos 13, 11 y 14 hay una cita interesante que yo quiero presentárselas también. Romanos 13, 13, 11 y 14 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Todos sabemos, mis queridos amigos y hermanos, que la venida de Cristo está pronta. Las señales se han dado, ya las guerras y rumores de guerra ya pasaron, mis queridos amigos. Yo estaba viendo un documental de esta importante televisora alemana, que aparece como la DW. Usted puede ver sus documentales en YouTube, extraordinarios documentales, muy profesionales en alta definición. Y veíamos los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Muchos están esperando que se den las señales de la guerra y rumores de guerra cuando la guerra ya pasó. De hecho, son las primeras señales que aparecen en Mateo 24. La guerra y rumores de guerra. Después nos quedaríamos con los falsos profetas, pero yo les quiero decir, mis queridos amigos, que
la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, producieron estragos en la tierra hasta el punto que el mundo hoy en día, a consecuencia de ello, está en peligro de que sus mares, sus océanos sean contaminados, porque hay cerca de 3.000 barcos en la profundidad del mar llenos de petróleo, con toneladas de petróleo que pudiesen derramarse en cualquier momento y contaminar todo lo que es la fauna marina, los peces y los animales marítimos. Es terrible lo que puede suceder de desatarse o de que este combustible, este petróleo, se derrame en el mar, porque allá están hundidos en inmensos tanques que contenían cada uno de estos barcos de guerra que fueron hundidos por las diferentes por los aviones de las diferentes naciones que peleaban unas con otras: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia y todos estos países que entraron en una guerra que finalmente, gracias a Dios, paró, si no, este mundo estuviera totalmente destruido, ¿verdad? ¿Saben lo que está pasando hoy en día, mis queridos hermanos? Exactamente lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. El espíritu de Babilonia, como dice la palabra de Dios, ha emborrachado al mundo entero. Es por eso que hoy usted ve corrupción, asesinato, idolatría, robo, enfermedad, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Babilonia, dice la palabra de Dios, ha dado de beber de ese mismo vino que dio de beber en el pasado a los hijos de Dios. Hoy se lo da al mundo de nuestros días, y es por eso que estamos como estamos, hasta que Jesús vuelva por segunda vez y pueda parar a Babilonia, como lo dice Apocalipsis 17. Quiero presentarles esta cita bíblica. Dice Apocalipsis 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, escuche bien, con el vino de su fornicación. ¿Cuál es el problema de hoy en día que pasa, mis queridos amigos hermanos? Que el mundo entero está embriagado con el vino de Babilonia. ¿Y qué es el vino de Babilonia? Bueno, este es un tema para otro día, pero básicamente significa falsas creencias, falsas enseñanzas. El mundo está lleno de falsas enseñanzas y por eso estamos como estamos. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que nosotros conozcamos la historia? Porque lo que pasó en Babilonia en tiempos antiguos será lo que pasará en nuestra época moderna. Y los hijos de Dios necesitamos conocer el misterio que envuelve a esta Babilonia. Aunque día con día Dios está revelando cada vez datos de cómo es que la Babilonia moderna engaña a los moradores de la tierra a través de sus falsas enseñanzas o a través de sus planes, ¿verdad? Diabólicos, y a través de los diferentes planes dirigidos hacia diferentes grupos de la sociedad. Porque esta Babilonia se está entrometiendo con todos los sectores de la sociedad, sinceramente. Llámese política, economía, religión, familia, salud, etcétera, etcétera. Es un control global el que quiere tomar este espíritu, ¿verdad? Porque en verdad quiere manejar la conciencia de todos los moradores de la tierra. Porque quiere tener el control de tu voluntad y de mi mente, de tu mente y de mi mente. Esto es lo que se hacía en el antiguo imperio babilonio. Quiere obtener tu adoración, así como quería obligar a los jóvenes hebreos a que se mostrasen ante la imagen o que se postrasen ante la imagen, ¿verdad? De igual forma que en la antigüedad nos obligarán, dice la palabra de Dios, a que adoremos a la bestia. La palabra de Dios nos dice claramente en Apocalipsis 13:12, Apocalipsis 13:12 dice la palabra de Dios: y ejerce toda, escuche bien, toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella, ¿y qué dice? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pero hay un grupo
gracias a Dios, de israelitas, los cuales la Biblia los llama los 144,000 en el tiempo del fin, que no adorarán a la bestia ni a su imagen y que preferirían morir antes que ser desleales a Dios. Y que al igual que los jóvenes hebreos dirán, no es necesario. Déjenme presentarles esta cita de Daniel, si es que la tenemos por acá. Daniel en el capítulo 3. Capítulo 3, aquí la tengo, gracias a Dios. Daniel en el capítulo 3. Déjenme verificar si tenemos esto aquí. Daniel en el capítulo 3 dice la palabra de Dios, aquí lo tenemos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, le respondieron al rey. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se da cuenta, mis queridos amigos y hermanos? Siempre Dios se ha guardado personas, hijos suyos fieles. Mis queridos hermanos y amigos, estamos llegando a los tiempos señalados por la profecía, ¿verdad? El espíritu de Babilonia ya está entre nosotros. ¿Usted lo distingue? ¿No lo ha distinguido? La religión, el poder político, lo religioso ya gobierna el mundo en todas estas áreas, en la religión, en la política, en lo militar, en lo económico, en la salud, etcétera, etcétera, hasta en la alimentación quiere gobernar. Ellos tienen un solo propósito. Todo esto que está sucediendo tiene un solo objetivo y es poner a todos los moradores de la tierra en contra de Jesús, en contra de Dios. Quieren sacar de la mente y del corazón a Dios y ponerlos en contra de Dios. Y una vez que desconozcamos a nuestro Creador, nos volveremos en contra de Él. Eso ha pasado todo el tiempo. Y pelear, dice la palabra de Dios, pelearán contra nuestro Creador, pelearemos contra Jesús. Cuando leemos esta cita a mí me sorprende, hermanos, pero eso es lo que quiere Satanás en estos días. Escuche, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Se da cuenta cuál es el propósito del diablo? Nos está engañando al mundo entero, ¿verdad? Para ponernos en contra de nuestro Dios. Esto es a grandes rasgos lo que podemos decir de este poder que se llama Babilonia, pero que en Apocalipsis se le conoce con diferentes nombres, ¿verdad? La mujer, la prostituta, la ramera, la bestia, la que se hace pasar por una mujer que se dice no ser viuda. Estas palabras, mis queridos, son en cierta forma arrogantes y blasfemas, porque lo que quiere decir con que no es viuda es que Dios está casada con ella. Se considera como la iglesia de Dios en la tierra y como tal ella es, ¿verdad?, que tiene que dirigir las conciencias y todos los asuntos de la tierra, porque según ella, esta iglesia, Dios le dejó la autoridad sobre todas las gentes de la tierra, ¿verdad? Ella se considera la roca. Dios edificará su iglesia y todo lo que hay en el mundo, dice, sobre la roca. Entonces ella se cree la roca. Ahora usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Mis queridos amigos, la única roca de salvación, la única roca en la cual nosotros debemos de construir nuestra casa, nuestra vida y todo lo que tenemos, es sobre la roca de la salvación, que es Jesús. Pero hoy en día nos presentan otra roca, nos presentan otra iglesia con la cual, según este espíritu, dice que tenemos que creer o estar en ellas para ser salvos. No estoy hablando, mis queridos amigos, de una iglesia ni de un grupo de hermanos que piensan diferente de mí. No, estoy hablando de un sistema el cual está dominado por un espíritu
diabólico y babilónico que le hace pensar que Él es Dios aquí en la tierra y que puede usar las prerrogativas de Dios para hacer cualquier cosa en el nombre de Dios, incluso hasta quitarte la vida a alguien, si es posible, ¿verdad? Y especialmente si éste no está de acuerdo con sus mandamientos y tradiciones de hombre, ¿verdad? Mis queridos amigos y hermanos, cuando usted investiga un poco a profundidad acerca de la Babilonia moderna y sus creencias, se dará cuenta que todas son extraídas de ellas, ¿verdad? Religiones espiritistas babilónicas. Por eso la Biblia, la cual la llama Babilonia, es confusión. A Babilonia no le importa lo que creas ni en quién creas. Ella solo quiere que la adores y creas como ella, ¿verdad? No importa si crees en el Dios verdadero, no importa si crees en una piedra, no importa si crees en Budá o en Mahoma, no importa si creemos en lo que sea, ¿verdad? Por eso es que a Babilonia le gusta mucho el ecumenismo. No importa si tú quieres casarte con una persona de tu mismo sexo, total, lo que vale es que se amen. No importa si postras ante la imagen de San Martín, de San Antonio, de la Virgen de Guadalupe, Concepción, de la Virgen de Suyapa, allá en mi país, ¿verdad? De los cientos de vírgenes que hay en cada una de las naciones, o en los miles de santos que están en las catedrales de los pueblos. No importa, total, si allí está Dios, o más bien, esos están a la diestra de Dios gobernando y protegiéndonos. Mis queridos hermanos y amigos, podría estar todo un día hablándole de estos conceptos y no terminaría, porque es tan vasto lo que hay que decir de Babilonia que me escribiría toda una enciclopedia y aún necesitaría más para terminar de contarlo. Todo lo que tiene que ver con esta falsa religión y sus ramificaciones, ¿verdad? Pero hay algo que les quiero decir ya para terminar, mis queridos amigos y hermanos. Y es que existe una verdad, que primero es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente, lo opuesto a la verdad es la mentira. Y es justamente por la mentira es que muchos han apostatado de la fe verdadera. Pero Jesús quiere iluminar nuestro camino para que no tengamos tropiezo y Él básicamente pueda venir a reclamarnos como suyo. En caso de que muramos, Él nos puede resucitar, porque hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte por decir la verdad, o no queremos decir la verdad porque tememos que nos vayan a hacer daño, pero la promesa está en que Jesús un día nos resucitará si en caso entregamos la vida por decir la verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 7, 8, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es cierto que hay un espíritu malvado dirigiendo al mundo, pero también es verdad que Dios, ¿verdad?, nos dejó su maravilloso espíritu para guiar los corazones y la mente de sus hijos, ¿verdad?, para echarnos una mano, ¿verdad?, y librarnos y guiarnos, qué es lo que tenemos que hacer y decir, porque de no ser así seremos engañados, mis queridos amigos, por todos estos falsos profetas que no son más que lobos vestidos de ovejas. Y cuando digo lobos vestidos de ovejas, no solamente me refiero a los líderes religiosos, sino también a líderes políticos, empresarios y hasta en la misma ciencia, ¿verdad? En estos lugares podemos encontrar falsos profetas, porque como dice la palabra de Dios, Babilonia ha dado de beber del vino de su fornicación a todas las naciones, a todos los reyes de la tierra y a todas las personas. Pero aquí el llamado de amor y de misericordia de Dios que hace a todos sus hijos que están engañados por Babilonia. Hay un llamado especial, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis. Apocalipsis, hay un llamado desesperado, un llamado importantísimo de Dios para su pueblo que vive en Babilonia. Dice, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este fue el mismo llamado que Dios hizo en la antigüedad a sus hijos para que saliesen de Babilonia también. Después del cautiverio, Dios les decía a sus hijos que salieran de Babilonia porque iba a ser destruida. Muchos se acostumbraron a Babilonia y no salieron de Babilonia y perecieron. Gracias porque Dios siempre hace provisión para que sus hijos puedan escoger el mejor camino, ¿verdad? Y termino con una extraordinaria cita de una sierva de Dios, una escritora americana que vivió hace más de 100 años, la cual dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Yo digo amén. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No hay nada que temer, mis queridos amigos. Por eso Eclesiastés 1:9 se repite constantemente. La historia se repite y Dios quiere que la historia no pase desapercibida. Dios a través de la historia nos quiere enseñar cómo nosotros debemos de caminar en nuestros tiempos. Y si ignoramos la historia de Babilonia, seguramente vamos a fracasar y vamos a ser destruidos juntamente con la Babilonia moderna, ¿verdad? Porque hay un castigo, especialmente las 7 plagas que están preparadas para ella. Que nuestro Dios Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. Y quiero dejarles la bendición del sacerdote Aarón cuando salía del templo en el día de la expiación. Está ahí en Números y aparece en otras partes de la palabra de Dios también. Pero lo escogí en Números 6, 22, 26 cuando decía: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y esta bendición quiero enviárselas para todos aquellos que se consideran israelitas espirituales, pero también israelitas de sangre. Porque saben ustedes, mis queridos amigos, y esta es una opinión muy particular, los 144,000, los cuales vienen de las 12 tribus de Israel, yo considero que son israelitas espirituales, porque todos aquellos que creen en la sangre del Señor Jesús son israelitas espirituales. Pero también creo que somos israelitas de sangre. Solo el Señor lo sabe de dónde viene nuestra descendencia. Así es que la bendición era que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, mis queridos amigos, por habernos sintonizado. Les agradezco infinitamente. La próxima semana seguiremos con otro tema similar a este. Les quiero agradecer, comparta por favor estos temas porque son de mucha importancia en nuestra vida espiritual. Si tú quieres ser una persona espiritual, valga la redundancia, y quieres servirle a Dios, estudia la palabra de Dios. Estamos en días peligrosos, donde nuestra vida no está garantizada. Podemos en cualquier momento pasar a descansar, pero si eso sucediera, debemos de asegurar nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesús, quien en el día postrero nos resucitará. Resucitará a los muertos y los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a todos ustedes por la sintonía que han tenido para con nuestro canal durante todo este tiempo. Y les pedimos que sigan orando por nosotros. Yo sé que no son muchas las personas quizás que nos ven, pero los poquitos que nos ven, yo les pido que oren por nosotros para que esta obra siga adelante. Todos tenemos un mensaje, usted tiene un mensaje, yo tengo este mensaje y todos podemos ser colaboradores del reino de los cielos. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Ya hicimos la oración, ahí se las dejé, de números, ¿verdad? Así es que vaya y apréndase esa oración importante, número 6, 22, 26, y bendiga a su familia, a sus amigos con esa oración tan linda. Que Dios les bendiga. Saludos para el hermano Adrián Olvera, que siempre nos ve por ahí, y a todos los hermanos que nos verán. Un abrazo para todos y hasta pronto.